dar la bienvenida y presentarnos las personas que estamos acompañando el desarrollo de esta mesa. ¿Quién les habla? Mi nombre es Ailín Pilar García Gutiérrez, soy licenciada en Educación Preescolar y estoy vinculada a la licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, hoy tengo el honor, el placer de acompañarlos en el desarrollo de esta mesa de trabajo. Y tenemos también a nuestra compañera Adriana Tavares. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Adriana Tavares Salazar, soy licenciada en Educación Preescolar, actualmente también laboro en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, soy la coordinadora académica de licenciatura en Educación Infantil. Entonces, bienvenidos a este espacio. En un segundo momento, comentarles brevemente sobre el objetivo y la naturaleza de nuestra mesa, para que este sea un punto de arranque desde donde vayamos interconectando pues, el desarrollo de las ponencias y asimismo las discusiones o las conversaciones que se den. Entonces, estamos haciendo parte de la mesa Formación Docente y la calidad de la educación para las infancias y las juventudes. Esta es una mesa que nace desde el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad en medio de una serie de cambios vertiginosos que estamos experimentando como sociedad, en donde la infancia y la adolescencia se ven abocados al desarrollo de distintos retos y confrontar unas situaciones que muchas veces son inconmensurables, incontrolables e impredecibles. Ante esa realidad que están convocados infancias y adolescencia y juventudes, pues entonces surge la pregunta por el rol del maestro, el papel que como docentes tenemos. Y en ese sentido, cómo las instituciones de educación superior están aportando a la formación de ese maestro que tendrá a cargo la formación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Esta mesa Antiondes tiene por propósito reflexionar, indagar, acercarnos a la situación política, epistemológica, a la situación contextual y de saberes aplicados que buscan explorar la formación de los futuros maestros, en cualquiera que sea la licenciatura. Bajo ese propósito, existen una serie de preguntas que movilizan el desarrollo de nuestras ponencias, entre ellas, ¿cuáles son los retos de las instituciones de educación superior en la formación de educadores para la diversidad y la interculturalidad? Otra, ¿cuáles son las perspectivas políticas públicas para la calidad de la educación superior en la formación de docentes? También tenemos cuáles son las perspectivas en política pública para la educación de las infancias y las juventudes. ¿Y cuáles son las apuestas pedagógicas en los contextos escolares asociados a la formación de maestros para las infancias y las juventudes? Aquí entonces tendremos la oportunidad de indagar y adentrarnos en esta serie de inquietudes que giran en torno a la formación de los futuros profesores. A continuación, haremos algunas claridades sobre la metodología que nos permitan desarrollar nuestra mesa de manera armónica y enmarcada en los tiempos que están establecidos. Cada uno de los ponentes tendrá 15 minutos para la presentación. Nosotros programaremos un timer para que a través de la apertura del micrófono suene los primeros 10 minutos. Entonces sonará el timer y esto indica que ya han pasado 10 minutos. Posteriormente volverá a sonar cuando se hayan cumplido los 15 minutos. Hasta el momento teníamos una agenda muy apretada, entonces y en la medida que se mantenga así hasta como está en este momento, los comentarios y las preguntas las abordaremos al final de la sesión. Si de pronto, como nos pasó ayer, tal vez algunos panelistas, ponentes no asistieran, pues podemos ir intercalando ponencias y conversatorios. Para acompañarnos y liderarnos, darnos la palabra y hacer los comentarios, estará entonces nuestra compañera Adriana Tavares al frente de la iniciación de cada una de las ponencias. Y bien, esa sería también la metodología. No sé si de los comentarios al final. No sé si hay inquietudes, dudas. Entonces, vamos adelante. Adri. Todo claro, todo muy claro. Estamos contigo, Adri. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, muy buenas tardes. Jason, Alexander, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa. Bueno, quiero contarles que para el día de hoy en esta mesa están proyectadas 9 ponencias
Ya tenemos a nuestro primer ponente, que es Jason Alexander González González. Su ponencia se denomina Formación Investigativa de Docentes en Formación Inicial, experiencia desde las vivencias pedagógicas con las infancias. Entonces, en respeto al tiempo, Jason, el micrófono y la pantalla es tuyo. Puedes iniciar. Muchas gracias. Me permito compartir la presentación. ¿Ya se puede observar? Sí. Sí, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por esta oportunidad y por esta invitación. Me presento, mi nombre es Jason Alexander González González, soy licenciado en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital. Trabajo como docente en la Universidad Santo Tomás y en la Universidad Distrital, en ambas en el programa de educación infantil. Llevamos ya cerca de 6, 7 años trabajando en este ámbito y hoy pues vengo a compartirles esta presentación que da cuenta de lo que ha sido la experiencia formativa desde lo investigativo en estos años de trabajo en la formación de docentes para la infancia. Entonces, como bien lo acaba de enunciar Adriana, pues mi ponencia es alrededor de la formación investigativa de docentes en formación inicial, desde una experiencia de las vivencias pedagógicas con las infancias y nuestras docentes en formación. Muy bien, entonces comenzamos hablando un poco de las generalidades de los contextos o de los ámbitos institucionales donde se ha realizado este trabajo entre los años 2016 a la actualidad. Entonces tenemos de un lado la Universidad Santo Tomás de la sede de Bogotá, en su Facultad de Educación, modalidad de educación abierta y a distancia. Entonces la Universidad Santo Tomás se extiende a lo largo del país, tiene 23 centros de atención universitaria, donde hace presencia la licenciatura, y allí pues tenemos una población que se caracteriza por estudiantes que son bachilleres, normalistas y docentes en ejercicio. Por su parte, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es la Universidad de Bogotá, es una universidad pública que tiene trabajo en modalidad presencial diurna y, como su nombre lo indica, pues es la Universidad del Distrito. Está dirigida a las 20 localidades de la ciudad de Bogotá en ámbitos urbanos y rurales, porque Bogotá tiene algunas zonas rurales, y allí el 90-95% de nuestras estudiantes de educación infantil pues son bachilleres que ingresan a la educación superior. Este ejercicio pues desde luego está planteado desde la relación que surge entre práctica e investigación al interior del proceso formativo. De esta manera, los ámbitos y los contextos de trabajo donde nos hacemos presencia con estas dos instituciones, por el lado de la Santo Tomás, pues en entidades públicas, educativas, privadas, formales, no formales, y en ámbitos comunitarios, urbanos y rurales. Y en cuanto a la Universidad Distrital, también estamos en instituciones y centros educativos públicos, privados, formales, no formales. Y bueno, aquí quiero mencionar algo específico, y es que en esta experiencia que les voy a contar acá, en el ámbito de la Distrital, surgió un macroproyecto de investigación que ya se cerró en el año 2019 y se desarrolló entre el 2016 y el 2018, que se llamó Posibilidades Pedagógicas y Didácticas del Arte y el Lenguaje en la Formación de Pedagogos Infantiles. Esto fue un proyecto avalado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital, y donde pudimos generar un espacio formativo muy interesante para las licenciadas en formación. Digamos que las preguntas principales de las que partimos en toda esta experiencia y que recogen pues lo que ha sido todo este trabajo son en esencia estas dos. La primera es: ¿cuáles son las posibilidades pedagógicas y didácticas del arte y el lenguaje desde la práctica formativa de los futuros pedagogos infantiles que dan respuesta a las necesidades educativas en contextos de diversidad de los niños y las niñas en ámbitos urbanos y rurales?
Y por otra parte, de qué manera la articulación entre las propuestas pedagógicas y los proyectos de investigación de las docentes en formación inicial permite el desarrollo de las habilidades y competencias investigativas necesarias para su futuro ejercicio profesional. Los objetivos que nos trazamos y que, digamos, reflejan un poco lo que está propuesto en la apuesta formativa y en los sílabus de los espacios de práctica e investigación, un poco resumiendo así de ambas universidades, pues son los siguientes. A nivel general tenemos el desarrollar competencias investigativas y pedagógicas en los docentes en formación, en el campo de la educación de las infancias, por medio de la articulación entre la práctica formativa, la investigación, desde el campo del lenguaje, las artes y la literatura. Y en cuanto a unos objetivos de orden más específico, tendríamos 3. Propiciar en los docentes la formación en la reflexión desde su propia experiencia pedagógica, generar en los docentes en formación la habilidad de explorar posibilidades y estrategias pedagógicas que vinculen el reconocimiento de la diversidad, la diferencia y el trabajo colaborativo, y favorecer el trabajo en la práctica formativa, el desarrollo de propuestas pedagógicas pertinentes ante las realidades sociales, culturales y educativas de los niños y las niñas. Digamos que las apuestas formativas de estas dos universidades, en este cuadro, digamos, resumimos un poco lo que son las características, digamos, desde el ámbito de lo curricular, en características curriculares. Entonces, por el lado de la Santo Tomás, tenemos que en los ciclos de formación tiene 2 ciclos esenciales, el fundamental y el profesionalizante. El fundamental que va de primero a quinto nivel y el profesionalizante de sexto a décimo nivel. Se trabaja con un enfoque desde el método problematizador, con espacios específicos secuenciados que tienen tanto para el campo investigativo como para el campo de prácticas, de acuerdo al modelo pedagógico de la universidad, que es el problematizador. La formación investigativa se trabaja por campos de formación, entonces hay un campo común que es para todas las licenciaturas. Allí en este momento hay 4 o 5 licenciaturas activas. Entonces allí hay unos espacios propedéuticos donde se forman, digamos, como elementos teóricos en cuanto a la investigación y también la práctica, y un campo específico que ya es más en el ciclo, en el segundo ciclo profesionalizante, donde se trabaja pues los trabajos de grado y se trabaja alrededor de 4 ejes, que son las infancias, la familia, la singularidad y los contextos. Y en cuanto a la formación en la práctica, pues se trabajan 3 tipos de prácticas, de acuerdo a los tipos por el ministerio, que son las de observación, las formativas y las que allí se llaman integradoras, o que en la clasificación del ministerio son las mismas profesionalizantes. Dentro de estas también se incluye una que es de tipo comunitario. Por su parte, en la distrital, entonces tenemos 2 ciclos de fundamentación, 2 ciclos de formación, perdón, el de fundamentación que va de primero a sexto nivel y el de profundización que va de séptimo a décimo nivel. Allí se trabaja por campos problemáticos, espacios inter y multidisciplinares, tanto en la práctica como en la investigación, y se trabajan 3 líneas de profundización que se abordan en el ciclo de profundización, es decir, en el ciclo final, como lo son subjetividades estéticas y diversidades, aquí me comí la palabrita, una segunda línea que se llama naturaleza, memoria y poder, y una tercera línea que se llama lenguaje, creación y comunicación. Y la formación en la práctica está dado en el ciclo de fundamentación, allí hay prácticas desde el segundo nivel en adelante, que se llaman vivencias, y esas vivencias están orientadas por un campo problemático en cada nivel de formación. Por ejemplo, en el primer nivel es la comunicación adulto-niño, en el segundo nivel es el pensamiento científico y la construcción del conocimiento en los niños, en el tercer nivel es todo lo relacionado con el pensamiento tecnológico, en el cuarto nivel se trabaja la fantasía, creación, imaginación, mundos posibles, y en el sexto nivel lo que es la construcción de ciudadanía en los niños. Y ya en el ciclo de profundización, un espacio que se llama práctica pedagógica formativa, que ya se articula a través de las líneas. Entonces, cada línea tiene un espacio de práctica que está articulado con el seminario de investigación y se trabaja en grupos por líneas. Un poco la perspectiva teórica y metodológica, entonces digamos como 3 componentes grandes de lo que ha sido la experiencia de trabajo. 1, la atención a la diversidad y reconocimiento de la diferencia. 2, la práctica de investigación en la formación. Y 3, el enfoque problematizador y los campos problemáticos.
En el primer ámbito tenemos una perspectiva teórica que se llama las NET o las NEET, necesidades educativas diversas o necesidades educativas en contextos de diversidad. Allí tenemos autores como Parra, Pascuy y Flores, quienes proponen que desde una perspectiva de atención a la diversidad y superación de barreras de aprendizaje y participación, se piensa la diversidad desde luego no como un defecto, sino como una característica positiva y atiende a las características propias de los contextos donde se da esta diversidad. En cuanto a la práctica y la investigación, entonces tenemos por un lado la perspectiva de Restrepo, quien nos propone el paradigma del maestro investigador, la de Chon y la de Seiker, que trabajan mucho pues todo esto que tiene que ver con la reflexividad y con el pensamiento reflexivo y la práctica reflexiva. Y a nivel metodológico, pues trabajamos desde la pedagogía problemática y crítica. Tenemos autores como Cari Kemis que proponen toda la teoría crítica de la educación, Ortiz desde la perspectiva de la pedagogía problemática y el conjunto de autores de Cuba y otros autores que trabajan en esta perspectiva. Y la pedagogía crítica, tenemos autores en Colombia como Marco Raúl Mejía, que le apunta mucho desde la perspectiva de Freire, y bueno, todo lo que son las epistemologías del sur. En la estructura del proceso formativo, entonces se trabaja a través de una línea de profundización, en el ciclo de profesionalización o un eje articulador en el caso de la Santo Tomás. En la distrital pues tenemos la línea, en la Santo Tomás tenemos como los ejes temáticos. Digamos que en los 4 niveles se trabaja de la siguiente manera. Entonces, en el ámbito de la investigación, en el primer nivel se hace todo lo que es el planteamiento, en el segundo nivel la fundamentación del proyecto, todos los marcos de fundamentación, en el siguiente nivel lo que es la consolidación del diseño metodológico y la recolección de los datos, y en el último nivel el análisis, la interpretación o sistematización y el ajuste del informe final. Esto articulado con la práctica, entonces el primer nivel en la práctica busca generar un proceso de caracterización de la población y del ámbito educativo donde se trabaja. Por ejemplo, en la distrital, desde séptimo semestre hasta décimo semestre, los docentes trabajamos en VINA, el docente de investigación y el docente de práctica. Trabajamos con un grupo los 4 semestres y vamos a una institución educativa todo el ciclo donde se desarrolla todo el proceso. En la Santo Tomás, pues cada espacio tiene un propósito fundamental y digamos que los profes van acompañando el proceso metodológico y la práctica pues se articula lo que se propone ya allí de manera más específica. Digamos, en términos de la práctica, hacia el segundo nivel pues se consolida la propuesta, el proyecto pedagógico, investigativo, desde la línea de profundización. Luego en el siguiente nivel o tercer nivel de práctica de investigación se hace la implementación, recolección de datos, y en el último nivel digamos, esto articulado con proyectos pedagógicos que los estudiantes generan para profundizar y hacer pues todo el abordaje de sus instrumentos, de sus técnicas, y en el último nivel se cierra el trabajo pues terminando el proceso de recolección de datos y digamos algún pequeño espacio de experimentación pedagógica. Digamos que entre los principales logros y resultados que hemos tenido en estos 4 o 5 años de formación en estos 2 ámbitos, desde lo que ha sido toda esta experiencia y el contacto directo de nuestros estudiantes con los niños, con las niñas, con los ámbitos de generar las propuestas investigativas desde lo que ellas viven y encuentran directamente allí en la práctica, con los diferentes niveles, ya sea de primera infancia o de básica primaria, pues hemos tenido algunos resultados interesantes. Un primer resultado de esto es que en el ámbito de la distrital se han aprobado 29 trabajos de grado, de los cuales 4 fueron meritorios y 16 trabajos en la USTA, o sea, 29 en total. Un segundo resultado en el ámbito de la distrital se culminó un macroproyecto de investigación donde se desarrollaron a través del proyecto 10 trabajos de grado y 3 tuvieron grado de meritorio en la línea de lenguaje, creación y comunicación. Un tercer resultado, se presentaron 3 ponencias con base en los proyectos monográficos de investigación en el encuentro del ENEPI del año 2016 en Cartagena. Un cuarto resultado, en el ámbito de la Santo Tomás se consolidaron 4 proyectos en la opción de trabajo de grado, 3 de semillero, 5 ponencias, un post y 2 artículos académicos.
Y bueno, estos son un poco como los trabajos que se han generado, pues hay distintas temáticas, no los voy a leer así todos en detalle porque son bastantes, pero pues digamos que en general podemos decir que los temas que se trabajaron desde esta línea de lenguaje, creación y comunicación tienen que ver con temas de identidad cultural, con temas de la literatura para abordar diferentes ámbitos problemáticos de la vida de los niños, como los conflictos socioemocionales o favorecer la convivencia, también la creación desde las posibilidades del arte, ya sea desde el juego teatral o desde la creación corporal, o también, por ejemplo, desde el relato autobiográfico. Eh, Otros temas interesantes como el desarrollo de la creatividad y todo lo que tiene que ver con el desarrollo estético y socioafectivo de los niños, ya sea desde la literatura o desde los lenguajes artísticos. En las conclusiones, ya vamos cerrando, digamos que las principales son las siguientes. La investigación en la formación docente es de vital importancia en el proceso formativo, ya que fortalece la posición del maestro frente a sus propias prácticas y las de los demás, generando proyectos innovadores que parten desde las necesidades de la población. Las poblaciones trabajadas tuvieron la oportunidad de reconocer el enfoque diferencial desde las NETs, necesidades educativas en contextos de diversidad, que se visibilizan en las comunidades desde su contexto. Es importante mencionar que es vital preparar docentes en formación en investigación que aporten en sus prácticas y productos investigativos con acciones innovadoras capaces de reflexionar incluso sobre el mismo proceso formativo, tanto de docentes como de estudiantes. Y una última conclusión, el arte como mediador en los procesos investigativos, atravesado por los conceptos de la experiencia y la riqueza del contenido material de lo sonoro, plástico, teatral, musical, plástico, visual, y la diversidad dentro de intervenciones pedagógicas con un sentido crítico y reflexivo de cada una de las acciones propuestas al interior de cada escenario. Digamos que eso sería todo por ahora, así de manera muy rápida y breve. Jason, muchísimas gracias. Creo que tú nos muestras allí la importancia de ese ejercicio investigativo desde la formación, cómo podemos cultivar. Yo creo que tal vez nos va a quedar espacio para que podamos dialogar un poco en torno a esas últimas reflexiones que tú nos presentas. Lo pudimos hacer en la mesa que presentamos el día de ayer, frente a esas conclusiones que vamos a poder dialogar un poco y pues también un poco en esa perspectiva de qué pasa en donde tú estás, qué pasa en donde nosotros estamos, qué pasa desde el lugar de Carolina y que podamos tener ese diálogo y reflexionar ya que tenemos el espacio y seguramente lo vamos a poder hacer. Jason, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y bueno, en este momento también tenemos a nuestra segunda ponente que es María Carolina Chevalier Seijas, con su ponencia Las prácticas en la formación de docentes de educación inicial, su relación con el modelo pedagógico propuesto por la carrera, un estudio de caso. Entonces, el micrófono es tuyo, María Carolina. Bueno, ¿cómo están? Es un placer para mí estar en esta Bienal, en un evento tan importante. Le quiero agradecer especialmente a Saily, a María Victoria, a Ada y a Adriana por estar coordinando esta mesa. Y bueno, les voy a compartir la presentación. ¿La pueden ver? María Carolina, todavía no. Ya la podemos ver. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Primero les cuento que
estoy presentando esta investigación que estoy haciendo en el marco de mi doctorado, que estoy haciendo en la Universidad de Deusto, en Bilbao, España. Entonces, resumir toda una investigación de doctorado en 15 minutos no me va a ser fácil. Además, de por sí yo hablo mucho, así que voy a hacer todo lo posible por cumplir con los tiempos y pasar este rato sin pasarme de tiempo. Bueno, eso, tal y como decíamos, yo soy también licenciada en educación inicial de base, tengo una maestría en gestión educativa y bueno, próximamente ya lo estoy terminando, el doctorado en educación, y trabajo en la Universidad Católica del Uruguay, así que les estoy hablando desde Montevideo. Bueno, ¿de qué se trata mi investigación? Está muy relacionada a lo que presentó el colega anterior, porque trata de lo que es la formación docente. Yo también estoy muy metida en lo que es la licenciatura en educación inicial de la universidad donde trabajo, que es esta Universidad Católica. Entonces, ¿qué me importó trabajar? ¿Cuál es la mejor forma de trabajar con estos docentes para que tengan una formación, una futuro profesional de la mayor calidad posible? Entonces, el tema es la formación de los docentes, pero con especial énfasis en la relación entre el modelo pedagógico de las prácticas formativas y de una carrera docente, donde esas prácticas se integran. La pregunta sería, ¿cómo diseñar e implementar un sistema para analizar la coherencia entre el modelo pedagógico de las prácticas formativas y el de los centros educativos en los que se desarrollan? ¿Por qué? Porque estoy convencida que si el modelo pedagógico de la carrera no está alineado con el modelo pedagógico del centro educativo donde las estudiantes se insertan a hacer sus prácticas, esa formación no va a ser de calidad, porque estamos hablando de una educación ideal, de un modelo de educación que nosotros perseguimos, con el que nosotras acordamos, pero cuando van a la práctica, cuando van a la realidad, a lo que va a ser su futuro laboral, se encuentran con algo totalmente diferente y eso se transforma en una dicotomía entre lo que nosotros estamos diciendo y lo que están viendo en los centros de práctica. Entonces, por eso nosotros entendemos que las prácticas formativas son básicas para que las estudiantes, hablo en femenino porque no sé en el caso de ustedes, pero en nuestro caso, en educación inicial, la enorme mayoría son mujeres. El colega es la excepción en nuestro caso, pero en el caso de Uruguay y de mi universidad son todas mujeres. Las prácticas formativas son consideradas como el eje vertebrador de la carrera. Se entiende que ellas son las que logran que la teoría y la práctica se fusionen y se entiendan y puedan relacionarse de tal manera que el estudiante lo pueda entender en su proceso y su desarrollo y transcurso didáctico. Está demostrado que el estudiante solo muchas veces no puede trasladar lo que ve en la teoría a la práctica o lo que ve en la práctica a la teoría. Está demostrado que de las prácticas se habla mucho, pero hay muy poca investigación y muy poco escrito. Está demostrado que es muy difícil que los docentes quieran tomar las prácticas porque lo ven como una carga o como un momento pesado o como me tengo que trasladar a diferentes centros a hacer las prácticas formativas, como es por lo pronto en nuestra universidad. Entonces, eso se transforma en un problema para lo que sería la calidad de las prácticas educativas, como se puede ver en la diapo que les estoy mostrando. Pero, como dice Zabalza, uno de los elementos clave de un buen practicum, de una buena práctica formativa,
es sin duda el que se refiere a la calidad de los centros de prácticas, calidad de los centros y calidad de las experiencias formativas que ofrecen a nuestros estudiantes. Así que, basándonos en Zabalza, también logramos presentar a las prácticas con esa importancia de eje vertebrador de la carrera. Entonces, la justificación de por qué se elige este tema o este problema para abordar y para trabajar en la investigación es justamente la importancia de la educación inicial como eje vertebrador de todo lo que es el desarrollo del ser humano, lo que es la importancia del nivel, ese periodo ventana en donde los niños son esponjitas que están absorbiendo todo lo que pasa alrededor en ese ambiente que tiene que estar estimulado, que tiene que estar pensado, que tiene que ser pedagógico. Entonces, toda esa fundamentación existe en la tesis. También una fundamentación sobre lo que es la importancia de la formación inicial a los docentes, no solamente la inicial, también tiene mucha importancia lo que son los primeros pasos en la vida laboral y la formación continua. Pero en la tesis se trabaja específicamente lo que es la formación inicial de los docentes y las prácticas formativas, como acabo de explicar, se justifica también largamente su importancia como ese eje principal de lo que es las carreras de formación docente. Entonces, las preguntas y los objetivos de la investigación. La pregunta se las dije ya, así que vamos a los objetivos. Diseñar e implementar un sistema para analizar la coherencia entre el modelo pedagógico de las prácticas formativas y el de los centros educativos en los que se desarrollan. Y los específicos, diseñar un modelo para analizar la relación entre el modelo pedagógico de una carrera y el de un centro educativo para prácticas formativas desde los planteamientos institucionales, construir los instrumentos para operacionalizar ese modelo, analizar los centros de práctica formativa de la carrera con el modelo diseñado y analizar la opinión de profesores y supervisoras de prácticas sobre la carrera. El impacto principal o la principal novedad que tendría esta investigación para lo que es el mundo académico o la ciencia tiene que ver con contar con un modelo, una forma, un sistema de analizar la relación entre el modelo pedagógico del centro educativo en donde se realizan las prácticas formativas y la carrera docente de la cual forma parte. Ya hay diferentes instituciones que manifestaron su interés de tener este modelo, ya está armado este modelo, adelantando lo que va a pasar, ya está armado ese modelo y está funcionando muy bien, y de alguna manera permite a las instituciones, a cualquiera, porque se hizo de forma tal que fuera replicable, transferible y utilizable para cualquier institución educativa superior que tenga la carrera de educación inicial, y si fuera para primaria o secundaria, simplemente habría que hacerle algunos ajustes y adaptaciones para lo que es el nivel, por supuesto. Entonces, esta nueva forma de trabajar con ese modelo, lo que hace es reducir esa dicotomía entre lo que es la teoría y la práctica en las carreras docentes, que tú les decís a los estudiantes una cosa y ellas te dicen, sí, pero eso no es lo que pasa en la institución educativa a la que yo asisto, sí, pero no se hace así en el centro educativo en el que asisto. Que no quiere decir que no tengan un baño de realidad, porque eso lo van a vivir cuando tengan las prácticas profesionalizantes. Pero en el momento de los primeros años, primero y segundo, que puedan vivir una situación de enseñanza modélica directamente relacionada a lo que es la formación que le estamos dando como futuras licenciadas en educación inicial. ¿Cómo está estructurado esta investigación? ¿Cómo está desarrollada? Son 6 fases y empieza por una justificación y objetivos que ya les estuve contando, problemas y estado de la cuestión,
impacto, novedad y originalidad del trabajo, escuché la campana, una perspectiva histórica, un marco teórico y situación actual para tener un marco teórico que dé luz a lo que es el trabajo, muy desarrollado. Y bueno, después viene el diseño de este sistema de evaluación, con sus autores que lo avalan, que son Ortiz, que también nombró el colega, y Zabalza, 2013 ambos, más los aportes, por supuesto, que le dimos nosotros, el diseño de los instrumentos, la validación teórica y práctica del modelo y de los instrumentos, teórica por expertos y práctica en otra universidad, en una universidad de Buenos Aires, Argentina, la Universidad Católica Argentina, la Pontificia Universidad Católica Argentina, luego el diseño de las herramientas con todos esos insumos, y las herramientas concretas para trabajar. Después, la aplicación de los instrumentos a profesores universitarios de la carrera, supervisoras de práctica y centros de práctica, el análisis de los resultados obtenidos y para finalizar, las conclusiones. La metodología fue un estudio de caso en la licenciatura en educación inicial de la universidad en la que trabajo, y se trabajó con entrevistas y cuestionarios autoadministrados como medios de recolección de datos. Los resultados preliminares que está dando esta investigación, que ya está en sus etapas muy finales, por suerte, se va a depositar en septiembre, es que el modelo diseñado es útil para analizar la concordancia entre el modelo pedagógico del centro educativo y las carreras docentes, que el modelo pedagógico de la propia universidad no está claro para los profesores de la misma, que es algo que resultó interesantísimo, porque si los propios docentes no tienen claro el modelo pedagógico, ¿cómo lo van a transmitir? O cómo lo vamos a alinear con el de los centros educativos de formación docente. El rediseño curricular de la carrera en cuestión no está completo como para determinar un modelo pedagógico. Eso fue un aprendizaje bien interesante porque se dio la oportunidad de entender que lo que se presenta al Ministerio de Educación y Cultura no es suficiente para delimitar la riqueza que de verdad conlleva un modelo pedagógico bien hecho y que esté sistematizado por escrito para poder ser divulgado entre los diferentes protagonistas de lo que es la carrera. Y los profesores tienen menos conocimiento que las supervisoras de práctica sobre la carrera. Esto también fue un hallazgo porque en la misma tesis aparece justificado que los profesores son actores determinantes de lo que es el conocimiento sobre la carrera, lo cual no se da en esta oportunidad en la licenciatura en educación inicial, donde muchos profesores no están al tanto del modelo pedagógico, tanto como lo están las supervisoras de práctica, que sí están al tanto de muchísimas más cosas que los profesores, y sin embargo se había justificado que era algo que los profesores no querían o no les interesaba. Acá se da exactamente lo contrario. Y por último, que los centros de práctica son muy diversos, pero todos están alineados con lo que es el rediseño de la carrera, que es lo que se llama en la universidad la sistematización del modelo pedagógico de la carrera. Así que bueno, por mi parte decirles muchísimas gracias. Hasta me sobraron unos minutitos, así que me alegro por eso. Carolina, muchísimas gracias. Nos dijiste que no te iba a cansar el tiempo, pero mira que sí. Muchísimas gracias. Creo que vamos a tener un pequeño espacio donde vamos a poder contrastar, como le decía a Jason, todas esas reflexiones, todo eso que está sucediendo en diferentes contextos y que creo que tienen un punto de articulación, se asemejan, y también pensando en cómo podemos nosotros articularnos o seguir trabajando en torno a esas propuestas de mejora en la formación
en el caso de nosotros como formador de formadores y en ese acompañamiento que hacemos. Entonces, muchísimas gracias y espero que tengamos la oportunidad de poder reflexionar más acerca de tu ponencia junto con la de Jason. Alejandro, bienvenido, Alejandro González Bastos, bienvenido a esta mesa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, muy bien, Me alegra gracias. mucho, estaba un poco perdido. Estaba equivocado. Bueno, lo que pasa es que la Bienal envió ayer los links de la reunión dividido en mesas A y B y hace unas horas envió nuevamente un link y estaba en la mesa A, creo. Entonces, menos mal me di cuenta a tiempo. Vale, no, pero no te preocupes. Igual la mesa nuestra tenía varias ponencias y por eso estaba subdividida. Mesa A y mesa B. Estamos las cuatro personas encargadas de la mesa. Entonces estabas en la mesa con nuestras compañeras. Pero bueno, Alejandro, te damos la bienvenida. Bueno, quiero contarles en este momento que ya tenemos las dos primeras ponencias que teníamos de acuerdo a la agenda, que fueron las presentadas por Jason Alexander González González. Acabamos de escuchar la ponencia de María Carolina Chevalier Seijas. Tenemos una siguiente ponencia que es roles e identidades infantiles en el sujeto como efecto y el sujeto per se, de Alexandra Martínez Alzate, que creo que todavía no ha unido a la sala. Tenemos la responsabilidad, tenemos el afecto, el amor, la convivencia, el cuidado y la ternura en la formación de los docentes para la educación infantil, a cargo de Saily del Pilar García y Ada Marcela González. Buenas tardes otra vez. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman. Y entonces también voy a llevar aquí los tiempos para que estemos ahí juiciosos con el manejo del tiempo. Aquí estaría entonces. ¿Me confirman si ven pantalla, por favor? Perfecto, Saily. El micrófono es tuyo. Venida. Gracias. Y ya también puse el timer entonces. Bien, bueno, el día de hoy les voy a compartir a ustedes una presentación, la presentación de un apartado de un proyecto de investigación que también realizamos en una licenciatura de educación infantil. En este caso es la licenciatura presencial de Uniminuto, que se ubica en Bogotá. Dentro de su naturaleza, dentro de su objeto de estudio, que era analizar la pertinencia entre la formación de educadores infantiles ofrecidos por Uniminuto con relación a las necesidades educativas de las infancias. Para el día de hoy vamos a profundizar, vamos a hacer zoom sobre una de las categorías que es sobre el componente emocional. Entonces, en el marco de los resultados de esa investigación, presento a ustedes nuestra ponencia titulada El afecto, el amor, la convivencia y el cuidado y la ternura en la formación de docentes para la educación infantil. Esta ponencia está a cargo de quien les habla y de mi compañera Ada Marcela González, que en este momento está en la otra mesa también liderando. Entonces, en ese sentido, estaré yo representando al equipo. Lo que nos interesa reflexionar el día de hoy sobre las diferentes variables que hacen parte de la formación de educadores infantiles, para este momento es el componente emocional, que va a tener una correlación directa en términos de el desarrollo de las competencias emocionales del educador infantil, este futuro profesional que está desarrollando una serie de competencias para trabajar y aportar a la potencialización de las infancias. Pero eso se correlaciona con el hecho mismo de potenciar el desarrollo emocional de los niños y niñas con quienes estará a cargo. Entonces, abordar la reflexión sobre este componente afectivo propio de un educador infantil siempre nos invitará a interconectarlo de manera intencional con la influencia que ello va a tener en la formación de los niños y niñas con quien tenga la oportunidad de interactuar. Y en particular, realmente creo que aplica para todo, pero para el día de hoy, donde estamos dándole brillo a la presentación, el desarrollo de esta competencia será algo que determinará la manera, el hecho de que él mismo esté fortalecido en sus competencias emocionales determinará la manera en que podrá impactar e incidir para que el niño y la niña puedan afrontar, superar y generar estas habilidades que le permitan evolucionar y posicionar todas las demandas propias de su emocionalidad.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es justamente profundizar sobre cada una de estas dos aristas, tanto competencias en el educador infantil y las competencias o el desarrollo emocional en los niños y las niñas. Y el eje articulador, pues, será esta posibilidad de pensar en la inteligencia emocional vista desde los componentes interpersonales e intrapersonales, que en el caso tanto del maestro como del niño estarán transitando entre aquellas cosas que atienden a su individualidad, a su autoconocimiento, a su autocontrol, a la regulación, hasta este otro lugar que, siendo más social, tiene que ver con el cuidado, con el vínculos afectivos con el otro, con el hecho de empatizar, de conectar, de solucionar problemas. A partir de eso, entonces, estamos hablando que el desarrollo emocional del docente durante su proceso de formación va a estar en estas dos esferas que se complementan. La primera, de índole individual, en donde habrán dos aspectos centrales, que será la configuración de la autoestima y el autoconocimiento. Y en ese sentido, la posibilidad de que el educador infantil se reconozca en su profesión, se reconozcan los elementos que lo configuran como persona, que tenga una visión positiva de sí mismo, que tenga una percepción favorable con respecto al desarrollo de sus vivencias, tanto personales como profesionales. Y que además tenga una sensibilidad que le permita identificar y reconocer sus emociones y tramitarlas asertivamente. Y esa será entonces la esfera de lo intrapersonal, que siempre estará como un recurso transversal en el desarrollo de las competencias que requiere para ejercer su profesión. La otra esfera, que es llamada la intrapersonal, pues está girando en relación a la posibilidad de establecer vínculos afectivos con el otro, la posibilidad de interconectar con las necesidades emocionales del otro, de reconociéndolas, poder entrar en una interacción asertiva con respecto al momento de establecer las relaciones, desarrollar una comunicación asertiva y la capacidad de cooperar y de trabajar en equipo, de resolver conflictos y de afrontar problemáticas. Y también está este otro aspecto que tiene que ver con el cuidado, que, bueno, además de que van a ser sí de la esfera individual, el cuidado personal, pero también tiene que ver con el cuidado del otro, y ese otro entendido no solamente como el sujeto, sino también como el entorno y el medio ambiente. Entonces, serán estas dos esferas, tanto la inter como la intra, la que en una interconexión sistemática, bidireccional, que se alimenta y se nutre constantemente, es que se van a constituir las competencias emocionales del educador infantil. Y en este sentido, estamos hablando de, en este momento tengo con ustedes la oportunidad de compartir 7 competencias que se constituyen en afirmaciones que nos permiten entrever cómo el educador infantil está capacitado para desarrollar su profesión en diferentes situaciones contextuales, dependiendo de las demandas educativas de los niños y las niñas con quien tenga la oportunidad de interactuar. Entonces, la primera competencia que estaríamos declarando se requiere como parte de la educación de un futuro profesional para las infancias es que tenga la capacidad de atender a las necesidades de los estudiantes, transmitir seguridad, tranquilidad y afecto. La segunda competencia es que pueda favorecer experiencias en las que el niño y la niña observen y exploren su entorno, adquiriendo progresiva autonomía al relacionarse con los demás y aprender las pautas elementales de convivencia. Otra competencia que se espera de un educador infantil es que genere respeto y cuidado del medio natural y de los seres vivos, y su identificación progresiva como un miembro de una comunidad, lo que le va a permitir reconocerse propio en la comunidad y valorar las tendencias culturales propias y de los demás. También que tenga la capacidad de elaborar experiencias formativas que aporten a la construcción gradual de la propia identidad, la madurez emocional, el establecimiento de las relaciones afectivas, la autonomía personal, la interacción con el entorno. Adicionalmente, que tenga el potencial para fomentar una creciente independencia del adulto como una experiencia complementaria en la construcción de la personalidad, lo cual determina su construcción como individuo social y como sujeto individual y social. También se espera que el educador infantil sea competente para preparar al niño al momento de asumir una vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, de paz, de tolerancia, igualdad de sexos, amistad entre todos los grupos étnicos y poblacionales, religiosos y nacionales. Y finalmente, que tenga la posibilidad de educar en valores, en formación ciudadana y democracia, desde el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales del ser humano. Estas declaraciones, si se dan cuenta, se interconectan y se articulan y todo el tiempo están transitando entonces entre la esfera individual, intrapersonal, la inteligencia intrapersonal y la esfera intrapersonal. Y también destacar cómo la competencia que tiene el maestro, lo primero se le va a suponer que él mismo tenga una fortaleza emocional, porque no podrá desarrollar la competencia mientras él no tenga instauradas estas capacidades de autocuidado, estas capacidades de respeto por la diferencia, estas capacidades de independencia, de autonomía, ¿sí? Entonces, este es un primer como elemento constitutivo para que desarrolle las competencias. Pero el segundo elemento es cómo están centradas en su capacidad de potenciar esto en los niños y en las niñas, ¿sí? Entonces, es en doble dirección. Él como sujeto, como agente adulto, como profesional, pero además él como un potenciador y una persona que pone al servicio del otro, en este caso de los niños y niñas, a experiencias que no se van a solucionar solamente con las secuencias didácticas o con el desarrollo de unos contenidos, sino que se van a solucionar es con la experiencia vital que vaya a poner en escena el maestro. Entonces, ahora a continuación quisiera profundizar sobre cuáles entonces serán las habilidades que se espera que el educador infantil logre consolidar en los niños y en las niñas en tanto desarrolla sus competencias emocionales. Entonces, tenemos aquí estas que gráficamente intenté expresarlo, están interconectadas en términos de entender que el desarrollo de los niños se ve de una manera sistémica y transicional y que existe una interconexión que en ocasiones se pierden las fronteras de lo que segmenta o que divide o que fragmenta, sino que por el contrario todo ello se va nutriendo, realimentando y a manera cíclica se va incrementando progresivamente. ¿Cuáles son estas competencias? ¿Cuáles son estas habilidades que se espera se potencien en los niños y las niñas? Una de ellas es desarrollar la autonomía progresiva. Ya me quedan 5 minutos. Voy a poner los últimos 5 minutos. La otra competencia es formarse una imagen positiva. La otra habilidad que se espera que el niño desarrolle, que tenga su desarrollo emocional, es formarse una imagen positiva de sí mismo, que además tenga la capacidad de establecer relaciones afectivas satisfactorias, de crecimiento mutuo, que pueda establecer relaciones sociales, conocer, valorar y respetar la diferencia, desarrollar la capacidad para presentar de manera creativa las diferentes formas en que experimenta la vida, que utilice el lenguaje verbal, que explore y cuide el entorno inmediato, tanto social, cultural como ambiental, y que participe en diferentes manifestaciones culturales desde el reconocimiento de la diversidad. Se espera que el niño que tenga un trato, que logre establecer relaciones basadas en el cuidado, en el cariño y en el afecto, que tenga la capacidad de acoplarse a los diferentes entornos que lo convocan, que también tenga la capacidad de ser resiliente, de incrementar su autonomía, su autoestima, su empatía, su capacidad de escucha. Entonces, si se dan cuenta, lo que se desarrolla en las competencias profesionales de un futuro educador infantil pues tendrá una relación directa con lo que se espera que este educador infantil potencialice en los niños y en las niñas. Finalmente, mencionar entonces algunas de las acciones didácticas que están convocados nuestros educadores infantiles para poner en escena en esta interconexión del desarrollo emocional tanto de sí mismo como de los niños y niñas con quien trabajará, y entre ellas destacar el acercamiento al acto creativo, el posicionamiento de las experiencias de la cotidianidad de los niños y las niñas como una oportunidad de aprendizaje, la intensificación de herramientas basadas en el diálogo, en la democracia, en la participación, la exploración de la literatura, la escritura, la grafía, la creación de obras, y también en la oportunidad de darle voz a las infancias para la expresión, para su reconocimiento y la expresión de su emocionalidad y la emocionalidad del otro. Ese sería entonces el planteamiento, aquí algunas referencias, y ya con esto también yo concluiría la presentación también unos minuticos antes. Muchísimas gracias.
Saile, muchísimas gracias a ti por compartirnos la experiencia desde la licenciatura en educación infantil. Lo mismo, creo que allí también nos dejas entrever algunas particularidades que emergen desde el trabajo que se hace en la universidad, y creo que cada vez más se encuentra una cohesión en el discurso desde cada una de las ponencias. Aquí lo interesante podría ser es mirar cómo logramos establecer un diálogo reflexivo que nos lleva a ir haciendo a que ese tejido se vaya volviendo más robusto. Entonces, le damos la bienvenida. Gracias, Aili, de nuevo te damos su agradecimiento. Le damos la bienvenida en este momento. Acabo de ver que ingresó Luis Fernando Rubiano. Luis Fernando, bienvenido a la mesa. Bueno, y siguiendo con el orden que tenemos en la mesa, seguiríamos con la ponencia de Alejandro González Bastos. El nombre de la ponencia de Alejandro es La responsabilidad social universitaria como eje dinamizador de nuevos procesos de formación docente. Alejandro, te invitamos entonces a abrir tu micrófono, tu cámara, y a la expectativa de escuchar tu ponencia. Vale, muchas gracias. Por aquí me organizo, voy a compartir pantalla. Ok, estamos viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, Alejandro, ya las estás viendo. Vale, perfecto. Bien, entonces, en inicio, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Alejandro González Bastos. Soy licenciado en Humanidades, en Educación Básica con énfasis en Humanidades Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana, magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales y el CINDE, y en estos momentos estoy en mi primer semestre de doctorado en Formación en Diversidad de la Universidad de Manizales. La ponencia que les voy a presentar el día de hoy tiene como título La responsabilidad social universitaria como eje dinamizador de la formación docente. Inicialmente, pues debo decirles que esta ponencia tiene como propósito presentar una propuesta de trabajo en torno a la transformación y diversificación de los procesos de formación docente que, a partir del concepto de responsabilidad social universitaria, para tal fin se plantean 3 ejes de gestión desde los cuales se puede planificar una ruta para la reestructuración de dichos procesos y también ampliar los horizontes de profesionalización docente más allá de los límites de la escuela. Inicialmente, vale la pena comenzar diciendo pues que la responsabilidad social universitaria hace referencia esencialmente a un proceso de gestión ligado al ejercicio consciente de la labor empresarial, es decir, es un concepto que surge de lo empresarial, lo que en términos de François Valli se denominaría una articulación entre ética y eficacia. Ahora bien, pues entendiendo de antemano que no es posible comparar el horizonte empresarial con el universitario, pues su impacto social es distinto, la responsabilidad social universitaria se define como el horizonte mediante el cual las universidades se piensan como organizaciones responsables del devenir de sus contextos en materia de desarrollo humano. A pesar de ello, como la responsabilidad social es asumida a partir de un ejercicio de extensión o de proyección social, ha sido también comprendida por algunos entes universitarios como un ejercicio superficial en un sentido de caridad respecto a los procesos sociales en los que participan las universidades. Es decir, que se piensan desde la universidad y no desde los lugares a los que se van a trabajar. Por ello, es preciso ampliar el concepto de responsabilidad social universitaria en torno al papel de las universidades respecto a la formación de sus profesionales, mencionando de nuevo a Valli
por la urgencia de arraigar la pertinencia y legitimidad académica frente a la crisis del saber científico en la sociedad del riesgo, así como la decadencia de la enseñanza socialmente anclada en la era de las multinacionales universitarias. Pues bien, el mismo Bali define la responsabilidad social universitaria, ampliando un poco este panorama, desde 4 ejes de gestión que surgen de los impactos que genera la universidad. Entonces, el primero es el propósito de reflexión frente al compromiso que tiene la universidad con toda la comunidad educativa. Lo segundo es el proceso formativo de los estudiantes en términos deontológicos y su impacto como agentes de desarrollo de la región, la función social del conocimiento, su democratización y en concordancia las necesidades regionales. Otra forma de definir la responsabilidad social universitaria es a través del trabajo de Mariela Torres Parlanete y Miriam Trápaga Ortega, quienes definen desde 3 puntos específicos este concepto de responsabilidad social universitaria. Uno es lo político, el segundo es lo ético y el tercero es lo ambiental. El primer elemento, es decir, lo político, procura una ciudadanía crítica que permita desarrollar una sociedad que contribuya a un nuevo modelo de educación, que empiece a abreviar en estos conceptos para cambiar este modelo de desarrollo neoliberal de injusticia por uno más justo, sustentable y legítimo. El segundo consiste en ejercitar una cultura ética que podamos entender que la responsabilidad social tiene que ser necesariamente colectiva, compartida, ecológica, asumida desde la mismicidad, pero respecto a la otredad, a los que participamos en este quehacer. Y el tercero, comprendido como una apuesta por desarrollar en la universidad un ejercicio de protección y cuidado de los recursos, que rechace la mercantilización de los recursos naturales con conciencia hacia la sustentabilidad y que en los procesos de gestión universitaria podamos evaluar cómo la universidad toma medidas y acciones para el cuidado y el medio ambiente. Así entonces, la responsabilidad social universitaria aparece como un ejercicio elemental para revitalizar el proceso educativo, digamos que revitaliza la universidad en su raíz, invita a configurar sus procesos hacia el desarrollo humano, la transformación social y la reflexión consciente desde los pilares de la ética, la acción, la cultura ambiental, la gestión del conocimiento y la proyección ligada al desarrollo humano. En medio de esta circunstancia, a partir de la comprensión del término de responsabilidad social universitaria y dimensionando los propósitos de la actividad educativa en los que destacan la transmisión y reflexión de valores y la cultura, la promoción de transformaciones en torno a través del agenciamiento y el aporte de la formación ética de los individuos, es como se construye el relacionamiento a través del cual la responsabilidad social universitaria se configura como aporte crucial a las transformaciones de los procesos de formación docente. Adicionalmente, teniendo en cuenta que las realidades en las que se lleva a cabo la docencia se caracterizan por ser, tal y como lo anuncia Víctor Díaz, complejas, dinámicas, cambiantes y dialécticas, los modelos de comprensión desde los que se lleva a cabo la responsabilidad social universitaria son fundamentales en la consolidación de un proyecto de formación docente. Francisco Cajiao enfatiza en una formación de docentes a partir del ejercicio de prácticas que favorezcan su relación con el contexto, planteando un desarrollo de competencias comunicativas y sensibles frente a la realidad, es decir, reconcebir al maestro como profesional autónomo, capaz de construir sus prácticas más allá de un eje normativo o una conducta ligada a la reproducción de conocimientos con el fin de responder a las realidades a las que se enfrenta en su quehacer profesional. La responsabilidad social universitaria, por tanto, invita a la construcción de un ejercicio docente que permita la posibilidad de socializar el conocimiento desde las comunidades, en contacto con ellas, con propuestas específicas que apunten al desarrollo de sus intereses y con ellas a la construcción de prácticas de agenciamiento en todos los sectores, que puedan aportar al mejoramiento del tejido social. Es preciso entender entonces al docente como un investigador social, capaz no solo de compartir un saber específico en un medio específico, sino de leer y reflexionar las realidades que impactan a su medio y a partir de allí generar verdaderas transformaciones desde su saber. Por tanto, y en concordancia con Dorando Michelini, es precisa una apuesta por la reflexión frente a la formación docente y la acción ética como competencia básica de la misma. Es fundamental para la comprensión de la necesidad en la que se encuentra la educación actual.
A partir entonces de poder definir lo que es la responsabilidad social universitaria, en términos de lo que puede aportar a la formación docente para las facultades de educación, para los docentes en formación, entonces viene esta tercera parte que es ya la ruta de acción que se construye para la consolidación de un ejercicio de responsabilidad social universitaria como aporte a las facultades de educación. Este ejercicio surge de una investigación previa, de una tesis de maestría que se desarrolló para poder consultar cuáles eran las concepciones de responsabilidad social universitaria o de responsabilidad social que tenían las personas que se formaban como docentes en las facultades de educación de 2 universidades del país. Entonces, una vez definido el concepto de responsabilidad social universitaria y la urgencia en la consolidación de procesos de formación docente, se presenta a continuación esta ruta de acción para la construcción de un proyecto de responsabilidad social en las facultades de educación. El primer elemento que consideramos como eje fundamental de la consolidación de una ruta desde la responsabilidad social universitaria es el ejercicio ético desde la acción. Lo ético es el eje principal de los discursos que se tejen en torno a la responsabilidad social universitaria. Esto es crucial para comprender el dilema fundacional de las relaciones de la universidad y las que se establece dentro del entramado social. Del mismo modo, lo ético gira en torno al compromiso social que el egresado de educación tiene como baluarte de su proceso formativo, en la vinculación con la acción pedagógica en el desarrollo de su labor docente, tal y como se ha resuelto desde teorías propuestas para el caso por autores como Kilsberg, que habla acerca de la responsabilidad universitaria en torno a la formación ética de sus profesionales o de quienes se forman en las universidades, pero no una ética de cátedra, sino una ética que sea transversal al ejercicio del profesional. Torres y Tapraga, que se referían allí en la ampliación del término de responsabilidad social universitaria, y Cardona desde el ejercicio de la formación ética de los futuros profesionales. Entonces, no puede seguir siendo pensada esta ética desde el discurso de cátedra, tiene que emerger a las rutas de acción desde lo práctico, para lo cual es precisa una universidad que ponga sobre la mesa las discusiones coyunturales en torno al contexto regional, desde lo político, lo social, lo cultural, lo económico, vinculando de este modo a la comunidad educativa en las reflexiones frente a diversas posibilidades de movilización o proponiendo escenarios de investigación que permitan un ejercicio de construcción ética para los estudiantes. Creo que me quedan 5 minutos, ¿cierto? Sí, sí. Gracias. De este modo, la responsabilidad social universitaria aparece como una ruta para configurar los procesos formativos y escenarios institucionales para la práctica de la ética como fundamento primigenio de la labor universitaria respecto a su labor interna, como institución formadora de capital humano capaz de vincularse a las prácticas sociales de manera comprometida y con principios de respeto y responsabilidad del impacto de sus acciones. Como segundo aspecto viene el escenario de la responsabilidad social universitaria, en este caso pues es el contexto, la región. Junto a la reflexión en torno al papel ético que es preciso asumir desde las universidades, la reflexión desde y para la región es otro de los puntos claves para construir propuestas desde la responsabilidad social universitaria. En este aspecto es preciso mencionar el ejercicio que la universidad propone desde sus funciones sustantivas en relación a la reflexión regional. Como elemento inicial se menciona la formación profesional en relación a la construcción de currículos que permitan un acercamiento a las necesidades de la región como una forma de ampliar el papel transformador de la universidad. Este punto tiene 2 posturas. La primera es la formación en asignaturas como tal, asignaturas de contexto, como parte de la formación profesional, un mecanismo de conexión entre la formación y las posibilidades de impacto en la región, y por otro lado la perspectiva que nosotros hemos denominado empírica, que he denominado empírica, y es que las universidades se asumen desde sus estudiantes, organizaciones juveniles, grupos académicos, grupos artísticos informales u organizaciones políticas que generan iniciativas desde las cuales se piensa la región por fuera de la universidad, es decir, grupos de personas que estudian en una universidad se reúnen para hablar de los problemas de la región, pero lejos del contexto, digamos, curricular, ¿no? En ese sentido, en ambos casos se evidencia como emergencia la relación universidad-región. Sin embargo, entre el discurso teórico, que podríamos denominar teórico, que son las asignaturas de contexto, y el discurso empírico, que son las iniciativas particulares, existe una particularidad y que es fundamental para el ejercicio de reflexión.
la región es vista en abstracto y la región es vista en concreto. En abstracto, desde el ejercicio de la teoría de las clases o las asignaturas de contexto, puesto que los discursos que se crean a partir de las asignaturas de contexto son discursos teóricos y por tanto la región se ve en abstracto, es decir, por fuera del ejercicio particular de lo que se puede hacer desde la acción del profesional, sino que se ve como un ente social desde el cual el profesional puede ir a aportar en su momento de profesionalizarse. El segundo, pues digamos que es en contacto real con las comunidades, en el contexto, yendo a trabajar allí y desarrollando los procesos en el día a día. Los discursos y la consolidación de una propuesta de responsabilidad social debe asumirse desde la praxis como eje de su construcción curricular. La carencia de espacios académicos de discusión en torno a la región dentro del alma mater configura una necesidad vinculatoria con actividades externas que enlazan a los docentes en formación con procesos sociales. Estos nacen del encuentro entre pares en los espacios de la universidad, en el café, en los colectivos, etc. Por otro lado, la reflexión en torno a la región en las aulas de clase se menciona desde el deber ser, como un ejercicio ajeno a su realidad actual. Por lo anterior, es precisa la dialéctica de la praxis, tal y como se expuso en el apartado anterior respecto a la ética, que los estudiantes requieren de espacios de socialización en medio de los cuales se puedan discutir procesos coyunturales en torno a la región. Otro de estos aspectos que es importante mencionar es la investigación como un eje transversal de la formación y la práctica investigativa como principio de la relación universidad-región. Este proceso es sin duda alguna una necesidad para la configuración y conceptualización constante de la universidad. Solo a partir de la praxis, en la formación del contacto permanente con la realidad, no como experimento, sino como actor de aprendizaje mutuo, que es importante reconocer la región como un actor participante de los procesos de creación y co-creación de la universidad y no como un objeto de investigación. Desde allí es que se estudia la realidad y en este sentido será posible encontrar procesos de movilización social que potencien rutas de transformación. Finalmente, el tercer escenario son los procesos curriculares en torno a la creación de un proyecto de responsabilidad social universitaria. En medio de estos asuntos, pues emerge una situación particular y es primero tener en cuenta la participación de la ética como un eje transversal en la formación académica. Lo segundo, pues es la reflexión frente a los espacios de discusión de temas coyunturales en términos a la región, pero hay un tercer escenario, es la necesidad latente de encontrar una ruta curricular que propenda por una formación con sentido social desde el reconocimiento de lo regional como lugar de enunciación y que se piense desde lo local, tal y como lo expresa Marco Raúl Mejía, haciendo referencia a los procesos emancipatorios que son tarea de la educación, por lo cual hacen parte también de la tarea del docente para configurar los conocimientos locales, buscando construir su nexo con lo global, haciendo visible la particularidad de los contextos y sus resistencias de manera como se teje el poder en esa secuencia micro, meso y macro. También es preciso entender que el currículo que emerge como una apuesta por integrar de un lado la pertinencia, entendida como la capacidad de anclar la formación académica, el discurso desde y para lo regional, a partir de sus contextos y con un sentido ético. Por otro lado, también está la cohesión institucional, es decir, la situación estructural de poder poner de acuerdo los componentes básicos, flexibles y de facultad y programa en la formación clara de un tipo de docente. ¿Puedo terminar? Me faltan solo las conclusiones. Claro, sí. Vale, gracias, qué pena. Bueno, finalmente es importante tener en cuenta que la responsabilidad social universitaria cobra un sentido importante como ejercicio organizativo en torno a los procesos de formación profesional, específicamente quienes se forman para formar. La responsabilidad social universitaria se propone como un enlace entre el currículo y la reflexión en torno a lo regional, como una experiencia significativa de la educación antihegemónica que vincule expresiones multiculturales y diversas, que compongan experiencias latentes en nuestros contextos y, por lo tanto, ofrezcan una oportunidad única de reflexión educativa. La responsabilidad social universitaria amplía el perfil transformador de la carrera docente, llevando al profesional a diversos espacios con posibilidad de construir procesos educativos para el agenciamiento. Además, le permite la discusión preponderante en relación a lo ético como eje coyuntural de su formación, entendida como principio de acción transformadora desde la construcción de identidades y colectividades en los contextos educativos diversos. Con esto termino. Muchísimas gracias.
y disculpan por pasarme un poco del tiempo. Tranquilo, Alejandro, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación de tu ponencia. Queremos darle la bienvenida a esta mesa de nuevo a Luis Fernando, a Jaime Andrés González, y en virtud del respeto a los tiempos, bueno, queremos contarles que la siguiente ponencia está a cargo de José Napoleón Villarreal Sánchez, que denominada Ejercicio Pleno de Ciudadanías con Niñas, Niños y Adolescentes. No sé si José Napoleón se encuentra. Luego seguiría la de Aida Astrid Obando Rodríguez, la investigación, un asunto vital en la formación de normalistas superiores. Tendríamos luego la de Alejandra Dalila Rico Molano, trayectoria y sentidos del maestro en ejercicio sobre la formación docente. Y la última ponencia de esta mesa estaría a cargo de Sandra Milena Rodríguez, la interculturalidad como factor determinante en la escuela. Entonces, pues creo que las ponencias no las tenemos, los ponentes no los tenemos presente en la mesa en este momento. No sé si de pronto Luis Fernando o Jaime Andrés están con otro usuario y fueron algunos de los nombres que mencioné anteriormente. Entonces, pues si no fuese así, no sé, Saily, como coordinadora de mesa, si te parece, podemos aprovechar y abrir ese espacio de reflexión del que tanto hemos hablado desde el inicio por el tema de tener un poco de tiempo para poder hacer ese ejercicio y hacer esa apertura, ese diálogo. Completamente de acuerdo con todos los compañeros que hacemos parte de la mesa, que esta sea la oportunidad de expresar preguntas, inquietudes, comentarios y generar esa conversación. Si todos estamos de acuerdo, ¿sí? Sí, sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sería pues explorar inicialmente la posibilidad de dialogar entre las ponencias, tal vez a través de preguntas. No sé si existen en este momento algunas inquietudes que hayan surgido y que las empecemos a circular entre nosotros, y ese sería como el primer lugar de exploración. Bien. Entonces, sí, vayamos al otro lugar y es como de comentarios. Desde esos lugares articuladores, hacer un breve recuento que tal vez también incluso nos ponga en sintonía con las personas que se fueron incorporando poco a poco a medida que avanzaban las ponencias. Tuvimos en un principio la presentación de nuestro compañero Jason, que aborda el tema de las prácticas desde su experiencia profesional en 2 universidades aquí en Bogotá. Y el modelo entonces de formación que se desarrollan tanto en la Universidad Santo Tomás como en la Distrital para la formación de educadores infantiles. Y ahí empiezan estos 2 elementos, tanto la investigación, la formación de prácticas, perdón, y la formación de educadores infantiles son 2 ejes que se van a replicar en la siguiente ponencia, que fue extranjera. Carolina nos acompañó, creo que desde Uruguay. Carolina, no sé si estoy siendo acertada en esa... Sí, desde Montevideo, Uruguay. Desde Montevideo, Uruguay, con su proyecto doctoral, que además está próximo a concluir. Enhorabuena, porque sabemos como todos los retos que implican la elaboración de proyectos doctorales, así como nuestro compañero Alejandro está comenzando en su primer semestre. Entonces allí Carolina también está haciendo un planteamiento que gira en torno al modelo de la formación del modelo de prácticas, desde cómo se está formando en la universidad en correlación con los centros educativos en donde se ejercen. También para las infancias. Y entré yo con una experiencia también aquí en Bogotá, en Colombia, para formación de educadores, pero ya empecé a explorar otros escenarios y era la formación del componente emocional. Tuvimos entonces también la oportunidad de compartir
la ponencia que acabo de concluir, que bueno, ahí ya creo que estábamos todos los que estamos en sala, que ya nos pone en otro campo de análisis mucho más abarcante con respecto a lo que veníamos presentando, ya con lo que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria, que nos recoge desde cualquiera de las disciplinas en que estemos formando a los futuros maestros y que nos recoge más allá del foco en el que nos estemos centrando, entonces de lo emocional, desde la investigación o desde la práctica, sí será como este componente neurálgico que va a dar razón de ser justamente a las experiencias formativas que hagamos. Entonces, desde allí, abiertos los micrófonos para expresar, comentar, profundizar incluso tal vez en algunas cosas que no hayamos podido expresar por los tiempos. Adelante. Ay, ya cerré la cámara. Si levantan manitos o si abren sus micrófonos, pues la mesa es de nosotros. Jason y después Alejandro, te escuchamos. En particular con respecto a tu trabajo, a lo que tú nos presentaste, junto con la colega, te quería preguntar, tú mencionabas allí como el despliegue de unas habilidades en lo emocional que deben generar tanto los niños como los maestros en formación. ¿Esto partió de algún modelo en particular? ¿Es parte de lo construido con el proceso? ¿De dónde proviene eso? Y digamos, ¿cómo se articula? Porque tú sabes que lo emocional es algo que muy pocas veces se toca, tanto en la educación básica como en la educación superior. Sí, bueno, la proveniencia habría como un nivel que se va conteniendo uno en el otro, ¿sí? Desde el nivel práctico, la proveniencia viene de la investigación que se hizo para analizar la pertinencia que había entre la formación que ofrecíamos en la licenciatura y lo que un educador infantil requiere al momento de enfrentarse al desempeño laboral con niños y niñas, cualquiera que sea su contexto. Y dentro de este estudio, pues surgieron muchas dimensiones, comenzando desde competencias genéricas o transversales y pasando a competencias disciplinares o específicas. Y dentro de las disciplinares y las específicas también hay un ramillete de elementos por donde exploró la investigación, entre ellos la investigación formativa, la práctica como este escenario para el desarrollo de la experiencia docente, el desarrollo, el acercamiento a las disciplinas específicas como las ciencias naturales, las ciencias sociales, el desarrollo del lenguaje, y bueno, y dentro de todas estas variables que hacían parte de las competencias que un educador infantil debe pues, garantizar que tiene para el desarrollo de las infancias, surgió la emocionalidad como una competencia fundamental que se requiere y que se demanda, que como tú dices, se ha venido invisibilizando por de la mano de modelos mucho más cognitivistas. Sin embargo, y viene la otra capa de donde surge esta iniciativa, sí se han venido desarrollando muchas investigaciones y tensiones desde lo teórico y desde lo práctico, en donde cada vez toma mayor protagonismo el componente emocional. Entonces, si capté bien la respuesta, digo la pregunta, un primer nivel de surgimiento fue una sensación, una realidad sentida que se constata a partir de la investigación. Y eso entonces nos lleva a profundizar en este nivel teórico que empieza a explorar autores como Maturana, el clásico Goleman, Meyer, Solovey y Meyer. Bueno, y los clásicos como Bowley, como los mismos no tan clásico, pero también con Champs con el cuidado. Y ahorita se me viene, olvido del nombre de dos más, pero entonces ellos también empiezan a posicionar, Choice también empiezan a posicionar cada vez con mayor fuerza el requerimiento del componente emocional como parte de la formación de un profesional. Y más aún, por el enfoque que tengo, del educador infantil, en donde la emocionalidad será un elemento fundamental en los niños y en las niñas. Entonces, desde allí se empieza a tejer como este desarrollo. No sé si por ahí va la inquietud. Y tiene la palabra Alejandro, señor. ¿Sí? ¿Sigue Alejandro? Sí, bueno, yo quería como referirme de manera abierta o general respecto al asunto de desde dónde se piensa el ejercicio transformador de
la formación docente, ¿no? Entonces los compañeros hablan de la práctica docente como un eje desde el cual se pueden generar transformaciones en la formación. Frente a esa perspectiva, digamos, cuando estuvimos desarrollando la investigación que desarrollamos para la maestría, estábamos consultando a un grupo de estudiantes de diferentes carreras de licenciatura, entre ellas, pues, lengua castellana, educación física, educación artística, inglés, bueno, variadas licenciaturas. ¿Cuál había sido como la dificultad más grande en todo su proceso de formación? Ya ellos estando cerca a graduarse y empezar su labor docente, y la mayoría de ellos, pues, digamos que caían en cuenta de lo mismo que ustedes han mencionado, y es del ejercicio de la no coherencia entre los procesos formativos del docente, ¿no? Entonces hay un proceso, un campo, digamos, específico de asignaturas que son sobre todo el eje de la ciencia, que son bastante desligadas o no tienen mucho que ver con el ejercicio pedagógico, y este a su vez va por otro asunto diferente, y al final, digamos que el docente o la persona que se forma en licenciatura termina siendo como un retazo, una colcha de retazos, con la que llega a las prácticas y se da cuenta que la realidad es completamente diferente a lo que se vio durante toda su carrera o su formación. En medio de esa situación, ¿cuál ha sido como la dificultad más grande que han tenido ustedes que reflexionan desde el ejercicio de la práctica? ¿Cuál ha sido como esa dificultad más grande en poner de acuerdo la formación de base, o sea, todo el componente formativo académico de los docentes, con las prácticas educativas? Es decir, porque si nosotros buscamos transformar las prácticas educativas, igual el problema sigue siendo lo de atrás, ¿no? Entonces se formarán por generaciones o se transformará una generación, que es donde se impacte el proceso, pero luego volverá nuevamente a ser el mismo, ¿no? Entonces supongo que, y creo que la compañera Carolina lo menciona, se busca también como empezar a configurar estos procesos en asignaturas, pero la pregunta es, ¿cuál ha sido como la dificultad más grande que han tenido en ese proceso de búsqueda o de configuración de una transformación de los procesos curriculares en educación? Allí no sé si primero, Carolina, listo, Caro, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí. Perfecto. Bueno, Alejandro, la verdad, la mayor dificultad que encontramos al momento de dar cuenta de este problema o de esta encrucijada fue justamente el darnos cuenta. O sea, estábamos como muy encantados con nuestro proyecto, con nuestra parte teórica, con nuestra parte práctica, y no habíamos caído a la cuenta que estaban muy divorciados entre ellos y que no estaban teniendo la relación suficiente que tenían que tener para que la formación fuera de calidad. De ahí viene mi tesis, de esas ganas de ver de qué manera podemos hacer para que ese divorcio se transforme en una relación de sincronía, de sinergia, de trabajo totalmente amalgamado, que es lo que tiene que pasar entre la teoría y la práctica en lo que es una carrera de formación docente. Y ya de los resultados de la tesis se han empezado a implementar cosas, dando un pasito más, como generando mayor contacto de las supervisoras de práctica con los profesores de la carrera por nivel, por año y por conjunto de asignaturas. Eso dio de alguna forma una generación de sinergias y de trabajos transversales que por lo pronto generó que si la estudiante tenía que planificar una actividad de ciencias sociales para llevar al centro educativo y hacer la actividad práctica, fuera a conversar con la profesora de ciencias sociales, cosa que no se daba, porque los propios profesores se mostraron disponibles y abiertos a partir de las charlas con las supervisoras para ser referentes de las estudiantes en todo lo que necesitaran, o la profesora de dificultades del aprendizaje o de TIC, etcétera. Se logró como esa apertura
que mostró un universo de posibilidades, se generaron ferias de trabajo, todo lo que se te pueda ocurrir, Alejandro, como para mostrar las posibilidades de trabajo conjunto y de unión entre esos dos mundos que son indispensables de pensar juntos. Y una cosa contarte es que en nuestra carrera nosotros tenemos primero y segundo año práctica docente, es decir, las estudiantes se insertan a los centros de práctica formativa, instituciones educativas, colegios o escuelas, y en tercero o cuarto, como tienen un título intermedio de técnicas en educación inicial, que ya es habilitante, van a trabajar, y las supervisoras de práctica las vamos a visitar a donde sea que estén trabajando. Entonces ahí cerramos el círculo de lo que es los 2 primeros años de tutorías a los docentes recién recibidos, para que no salgan al mundo laboral sin tener ningún apoyo. Tienen el apoyo de las supervisoras de práctica durante 2 años y después recién ahí quedan solas en lo que es el ambiente laboral, aunque siempre están viniendo para pedir ayuda y socorro con alguna cosa, y estamos ahí para apoyarlas. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, la verdad sí, y me parece espectacular esa experiencia que cuenta desde su país, porque nosotros en Colombia, bueno, inicialmente hay un conflicto también con todo este asunto de las acreditaciones en términos de la calidad de los procesos educativos, y entonces las licenciaturas han venido también en alguna medida cortando el tiempo, otras han venido cambiando y configurando sus modelos pedagógicos, pero pues digamos que no existe esa posibilidad que tienen ustedes de acompañamiento constante y continuo de unos procesos a otros, ¿no? De hecho, la práctica pues ya está al final, después luego de todo el proceso formativo académico, y se realiza generalmente por unos docentes de apoyo, es decir, no son miembros de la universidad, sino que son profesores catedráticos a los que se vinculan para poder hacer un acompañamiento en clase, ¿no? Entonces, pues es bastante distinto. Muchas gracias por su respuesta. Un placer. Tiene la palabra Jaime. Andrés, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo entré por un interés particular y quisiera hacerle una pregunta a Alejandro. Lástima que lo escuché un poco tarde. Cuando lo escuchaba hablar sobre responsabilidad social universitaria, de hecho tuve la oportunidad de conversar con él en otros espacios al respecto, a mí siempre me surge una duda, y es ¿cuál es el incentivo institucional que debe o que tiene o que debería tener, no sé cuál sería la palabra ideal, una institución, una universidad? Porque de hecho el concepto mismo de responsabilidad social universitaria surge como una práctica casi que contrahegemónica de esa visión economicista profesional, no técnica. Graduemos a un montón de gente para que ocupen espacios en la sociedad trabajando, laborando y sosteniéndola en un asunto poblacional. Entonces, ¿cuál es el incentivo de la institución? A sabiendas que sigue con una visión economicista, y cómo romper entonces con ese ejercicio de replicación de profesionales. Esa es la pregunta. No sé si sea buena o bueno, siempre se me viene a la cabeza eso. Muchas gracias. Bueno, Jaime Andrés, la cuestión es justamente esta. Bueno, las universidades se fundan bajo 3 elementos o prácticas sustantivas, ¿no? Una es la docencia, la investigación y la proyección social. La responsabilidad social universitaria se instala justamente allí en el ejercicio de proyección social. Entonces, generalmente las universidades, sobre todo por lo menos aquí en Colombia, tienen ese departamento, ¿no?, de proyección social, y es allí donde, digamos, se conecta la universidad con el afuera, o sea, lo que está lejos de la institución. Todas estas prácticas que vienen a ser extramuros se conectan a partir de lo que es la proyección social, es la forma en la que la universidad, digamos, devuelve, entre comillas, esos conocimientos a la sociedad, ¿no? Frente al ejercicio de incentivos o no, bueno, digamos que el reconocer a una universidad de la responsabilidad social universitaria implica en alguna medida un compromiso en el ejercicio ético
de lo que es una universidad, ¿no? O de lo que debería ser, ¿no? Es como el deber ser de la universidad en términos de el proceso de formación de los profesionales que van a, digamos, transformar la sociedad en la que se instala este ejercicio universitario. Entonces, más allá de eso, pues digamos que no hay ningún incentivo, ¿no? Es simplemente una configuración distinta, un modelo distinto desde el cual la universidad se centra para poder generar estos procesos de transformación. Hay universidades y de hecho cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que las universidades, digamos, no le prestan mucha atención a este asunto desde el cual se piensan las dinámicas de investigación o los procesos de investigación social o comunitario, lo que llaman intervención. Digamos, no se piensan desde la región, desde la comunidad, sino que es lo que la academia cree que necesitan las comunidades. Entonces la academia envía practicantes, envía investigadores a ciertos lugares con ciertas prácticas, digamos, ciertas dinámicas de poder y desarrollan un ejercicio de investigación, se termina y se va y la población sigue exactamente igual. Entonces, digamos que eso tiene que ver también con la forma en la que se configura el ejercicio universitario, ¿no? De la responsabilidad que asumen las universidades frente a su deber ser, ¿no? Entonces, el modelo de educación que yo defiendo, el modelo de responsabilidad social universitaria desde el cual me instalo, pues pretende que las universidades sean unas instituciones, digamos, conscientes de esa responsabilidad social, conscientes de esa responsabilidad ética y conscientes de esa responsabilidad de transformación que asumen al formar profesionales de todo tipo de áreas, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de docentes, pero pues en general las universidades pues son las que forman a los profesionales que van a desarrollar los procesos de, digamos, todos los ámbitos en determinadas regiones y países, ¿no? Entonces es como eso, no sé si respondí al 100% la pregunta o si de pronto le queda alguna inquietud todavía. No, pues más preguntas en realidad, porque o sea, hablamos de ética, pero entonces la otra pregunta tendríamos que formular es quién está construyendo ese deber ser y cuál es el fundamento de esa ética, pero bueno, es interesante la discusión, muchas gracias. Sí, claro. Digamos que desde allí también hay unas prácticas, hay unos poderes, ¿no? Y hay unas intenciones que pues desarrollan ciertos modelos y ciertos ejercicios que van más allá de lo que uno podría considerar como el deber ser, ¿no? Sin embargo, pues digamos que en términos generales, el ejercicio formativo de la universidad, pues parte o tiene como punto de partida la reflexión del mejorar las condiciones en general de una sociedad en específico, ¿no? Entonces, pues, dependiendo de cuál sea la intención, ¿cómo decirlo?, de formulación de este proyecto de universidad, pues asimismo será entonces el deber ser, ¿no? La cuestión allí es, digamos, ¿cómo se puede asumir ese compromiso en términos de seguir un norte, un norte específico que vaya mucho más allá de las políticas actuales, ¿no? De las políticas neoliberales, de las políticas hegemónicas y que formen, pues, digamos, ciudadanos para cierto tipo de actividades más allá simplemente de la mercantilización? Entonces, es como eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si Jason, adelante. Sí, pues escuchando aquí el diálogo de Alejandro y Jaime, pues me surge una inquietud y me llama la atención porque pues Alejandro nos presentaba una perspectiva muy interesante desde un corte bastante crítico frente a esas miradas mercantilizantes, digamos en este caso de la responsabilidad social y ese interés por las concepciones que hay ahí. Alejandro, a mí me surge la inquietud, digamos desde esa perspectiva y la experiencia y también lo que le cuestionaba Jaime, eh, ¿cómo podríamos ver ese ámbito de la responsabilidad social y cómo desde el tipo de prácticas que se generan ahí, como un espacio para conectar eso, por ejemplo, también con espacios de práctica pedagógica, como lo educativo también se podría
pensar ahí y como esas transformaciones en las representaciones y los imaginarios. Bueno, digamos que la dinámica de presentar o de proponer un ejercicio de responsabilidad social universitaria implica una configuración total de las concepciones de la universidad. Entonces, las universidades se organizan a partir de currículos y a partir de procesos pues, que van desde lo legal hasta el ejercicio pues, de los consejos de facultad, etcétera. En medio de esas circunstancias, un proceso de responsabilidad social universitario tiene que ir de un punto cero de gestión y, por ejemplo, entonces, apelando un poco a los procesos de responsabilidad social universitaria que ya se han llevado a cabo a nivel internacional, que es uno de los referentes que tenía y que presenté, que es François Valli. Él presenta este modelo de responsabilidad social universitaria en la Universidad de Lima y lo representa a través de 4 modelos de gestión. Entonces, hay diferentes impactos que genera la universidad. Entonces, él se toma el trabajo de determinar a partir de esos modelos o de esos impactos, perdón, que genera la universidad, cómo proponer ciertos espacios de gestión que permitan dinamizar esos procesos. Entonces, si la pregunta va determinada a las prácticas, pues bueno, digamos que lo que nosotros proponíamos en la tesis es asumir un ejercicio de responsabilidad social universitaria como facultad, no desde la universidad, porque pues sería mucho más amplio, pero entonces pensar cuáles son esos impactos que generan los docentes en su actividad laboral, ¿no? Entonces, los docentes generan un impacto regional, generan un impacto ético, y generan, pues digamos, un impacto. Las universidades en su eje de formación generan un impacto curricular. Entonces, a partir de esos impactos que generan la universidad, la Facultad de Educación, perdón, es que se propone este modelo de responsabilidad social universitaria que busca configurar y reestructurar los currículos para poder reestructurar a su vez los impactos que generan los docentes ya en su eje de profesionalización en la región y desde una perspectiva ética. Entonces, por ejemplo, si usted me pregunta cómo cambiar esos sentires en términos de la práctica docente y cómo empezar a desarrollar procesos de formación un poco más, digamos, lejos de este asunto del mercantilismo y lo hegemónico, pues bueno, lo inicial sería entonces vincular a los estudiantes o a los docentes en formación a los procesos de discusión de las coyunturas regionales y también a dinamizar estos procesos colectivos. Cuando hablo de procesos colectivos me refiero, por ejemplo, a colectivos juveniles, a grupos artísticos, a grupos, digamos, que están por fuera del ejercicio académico, ¿no? Pero pues que de todas maneras a partir de allí constituyen un proceso formativo bastante importante y que le permite al docente ir más allá de su ejercicio individual como persona profesional y empezar a pensar, bueno, que tiene un ejercicio de responsabilidad que tiene que llevar a los diferentes espacios en los que se desarrolla o desenvuelve y que estos espacios pues tienen un carácter colectivo, ¿no? Entonces, esos serían como los ejemplos que podría darle, ¿no? A partir de allí, digamos, estos espacios que también se permitan para debatir los asuntos coyunturales en términos de la región, le permiten al docente cuando llegue a su práctica, pues estar un poco más claro en términos de la época, de las circunstancias a las que se va a enfrentar como en este caso practicante y digamos a los contextos a los que va a ir a trabajar, ¿no? Porque bueno, una cosa es la academia y estar todo el tiempo en la academia y en la universidad y formarse como un excelente académico en términos profesionales y otra es desenvolverse ya en el ejercicio práctico y llegar a la comunidad y darse cuenta que en ocasiones la academia no resuelve ciertos problemas que son más inmediatos, ¿no? Entonces, en medio del contacto, de la mayor cantidad de contacto que se tenga en estos dos impactos que genera la docencia, que es lo regional y desde la mirada de lo ético, pues es posible como poder generar mayores procesos o procesos al menos un poco más concretos en términos de la formación docente. Jaime, Gracias, Alejandro. Sí, otra vez. Es que yo
justamente creo que Jason va a lo mismo a lo que yo me dirijo, porque la apuesta por muchas universidades, al menos aquí en Colombia, ha sido de alguna forma ¿cómo decirlo? La misión o la intención de querer construir como unos cursos, perdón, prefabricados, donde el docente va de hecho a tener cada vez menos interacción con los estudiantes. Lo que se está viendo es después, incluso después de esta pandemia, es la venta de una serie de cursos donde los docentes van a terminar únicamente orientándolos, casi como a partir de videos pregrabados, donde el estudiante entra, ve las clases, las toma, incluso ya deslocalizado en un asunto virtual, remoto, con unos, insisto, videos prefabricados, con unas lecturas donde responde a una serie de ejercicios también preelaborados y dan una nota para aprobar esta asignatura. Se está pensando básicamente como una especie de buffet, ¿no? Entonces tengo que estudiar una carrera, tengo que hacer un curso, puedo acceder a distintos, no sé, desayunos, a distintas clases, a distintas comidas ya prefabricadas y a partir de ahí entonces se construye todo un ejercicio de educación y de formación. Y la pregunta entonces es, ahora que también vamos a alejarnos de ese proceso de conversa, de crítica reflexiva, de una oportunidad de diálogo en los salones de clase, entonces la responsabilidad social universitaria va a quedar todavía más rezagada a un ejercicio económico. Porque, por eso preguntaba por el incentivo, no quería poner ese ejemplo porque pues ya está pasando, pero efectivamente hay toda una situación entonces que debería vincularnos o debería ponernos a pensar en otras formas de formación crítica y reflexiva para transformar la realidad social. No sé, pues pienso eso. Muchas gracias otra vez por la escucha y qué pena ser tan cansón. No, creo que antes, gracias, creo que eso se trata el ejercicio y poder dar este lugar de discusión y de conversación, pues es lo ideal de este tipo de mesas. Entonces, gracias por todas las intervenciones. Yo pedía la palabra porque cuando te escuchaba, pensaba, nosotros aquí en Uniminuto estamos intentando explorar, bueno, por darle la palabra, no sé, explorar como maximizar unas estrategias de desarrollos didácticos en donde haya esa alianza directa con el escenario en donde nuestros estudiantes tienen lugar en su práctica y en su ejercicio profesional. Tú explicabas ahorita un modelo, sí, muy cercano a este asunto de la virtualidad, donde estamos como soportados en recursos virtuales, que ya el curso está diseñado y es masivo y lo pueden tomar muchas personas, pero yo quería poner en conocimiento este otro lugar, en donde el desarrollo del contenido del espacio académico o de la clase es posible solo si se hace en alianza con el contexto laboral o el contexto social en donde tenemos impacto. Para intentar explicarme mejor, un ejemplo. Un espacio académico diseñado para desarrollar procesos en la construcción del lenguaje oral y escrito de nuestros estudiantes. Que el desarrollo de las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes de ese elemento se logre justamente en territorio, con niños y niñas con quienes puedan interactuar y a partir de requerimientos sociales de una comunidad específica, a medida que va desarrollando el saber propio de la academia, pues asimismo va impactando en tiempo real un contexto social que lo convoca. Entonces creo que ese también pudiese ser otra manera de la didáctica de la educación superior que pudiera explorar no solamente el desarrollo disciplinar, sino posicionar la responsabilidad social universitaria. Ese era mi aporte. Gracias. Si hay más manos, más aportes, más preguntas. Sí, realmente lo que dices es cierto. Digamos que si bien digamos la postura que presenta Jaime Andrés es la postura de varias universidades en el país, también hay otras que están buscando en alguna medida poder entrar en contacto con estos ejercicios ya un poco más centrados en las comunidades y poder, digamos, construir junto a ellas los procesos de formación y los procesos de profesionalización. Entonces, gracias por compartir ese ejemplo. Bien, bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. Ya nos estamos acercando a las 4. La última ponencia que teníamos programada por agenda estaba a las 4 de la tarde. No sé, yo no creo que haya ingresado nadie en este momento a la sala. No sé si de pronto ya nos podemos ir acercando un poco al cierre y con eso también damos estos minutos para llegar a las 4 pasaditas, en tanto que si la persona está convocada y asiste, pues la podamos escuchar en la ponencia. Entonces, primero, ¿hay algún otro comentario o damos paso al cierre?
Listo. Te escuchamos, Adri. No, estaba confirmando que no hubiera nadie más, Sai. No, estamos las mismas personas, casi que iniciamos esta mesa a las 2 de la tarde. Entonces, si te parece, podríamos empezar a hacer cierre. Te cuento que sí, si te parece, trabajemos ya en la parte final. Bueno, yo creo que este ha sido un espacio, como lo decía Saily, realmente un espacio donde desde la postura de cada uno, desde el lugar desde el contexto que tiene cada uno, hemos podido dialogar. Obviamente este diálogo nos permite enriquecer, ampliar, fortalecer ese discurso que ya traemos, ese discurso que hemos venido construyendo durante nuestra trayectoria, y creo que podríamos, nos pasó lo mismo en la mesa de ayer, podríamos seguir dialogando y reflexionando en torno a todo lo que emerge desde las particularidades de nuestros contextos. Desafortunadamente, pues el tiempo nos limita, y yo creo que el cierre, yo creo que no puede haber un mejor cierre que hacer este tipo de reflexiones que hemos hecho durante esta media hora, que creo que ha sido una media hora enriquecedora, escuchando la experiencia de Carolina desde Uruguay, escuchando a Jason desde su postura, escuchando a Alejandro, escuchando a Jaime Andrés con sus preguntas, toda la postura que se tiene también desde la ponencia que hace Saily. Entonces, pues yo quiero agradecerles a todos, agradecerles también por compartirnos todos sus saberes. Para nosotros es muy importante haber generado esta mesa, y creo que pues desde el lugar donde nosotras estamos, creo que nos permite seguir reflexionando y seguramente poder retomar muchos de esos planteamientos que ustedes nos hacen para fortalecer el programa desde el cual nosotras trabajamos. Yo con esto cerraría y pues de nuevo mil agradecimientos a ustedes por estar en la mesa. Eli. Muchísimas gracias entonces a todos, que feliz tarde, que sea el momento de despedirnos, gracias por su participación. Vale, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Buena tarde. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias por todo. A ti, Carolina. Buena tarde para todos. Gracias. Jason, gracias a ti. Hasta luego. Alejandro, feliz tarde. Listos, Aito. Listos. Listo, ya terminó. Entonces. Ay, bueno, no fue tan crítico como ayer. No, mejor. ¿Sí, ¿apago grabación, Adri, o todavía no? Sí, sí. Ya. Ah, bueno. Hagamos lo mismo que hicimos ayer, ¿te parece? Sí, sí, sí. Listo, espérame. Entonces, siendo las 3:58, espérame que estoy abriendo la agenda, que no sé por qué se me cerró. Siendo las 3:58, dimos por cerrada la mesa y queremos hacer un recuento de... Ay, espérame porque no sé, se me puso un poquito lento. Queremos hacer un recuento de las ponencias que teníamos y de las ponencias que se presentaron. Dame un segundo que... Intentando ingresar a alguien que se llama Carola, pero no, ya acabamos. Y no es Sandra, Milena. ¿La aceptamos o no? ¿Cómo se llama? Carla Oliva Ibáñez Perdomo. Espérame, ya la miramos. No, todavía no la aceptes. Espérate, porque igual, espérate. Que me cargue la agenda, dame un segundo y confirmamos si están si están, y miramos la hora. Sí. Yo no había enviado una cosa. Listo, ya me abrió, casi que no, esta cosita, listo, miércoles 4, 6, listo. Entonces, tendríamos acá los de ayer. Espérame. Ok,
Qué maravilla. No entiendo por qué se puso lento. ¿Cómo se fue en la ponencia? Bueno, ahorita que cerremos. Listo, entonces, dice, teníamos las siguientes ponencias y vamos a informar cuáles se presentaron. Jason Alexander González, investigativa de docentes en formación inicial, una experiencia desde las vivencias pedagógicas con las infancias. María Carolina Chevalier Seijas, las prácticas en la formación de docentes de educación inicial, su relación con el modelo pedagógico propuesto por la carrera, un estudio de caso. Alexandra Martínez Alzate no se presentó. Sailiel Pilar García Gutiérrez con Ada Marcela González Riveros, el efecto, el amor, la convivencia, el cuidado y la ternura en la formación de docentes para la educación infantil. Alejandro González Bastos presentó la responsabilidad social universitaria como eje dinamizador de nuevos procesos de formación docente. José Napoleón Villarreal Sánchez no presentó su ponencia. Aida Street Orlando Rodríguez no presentó su ponencia. Alejandra Lila Rico Molano no presentó su ponencia. Y tenemos la última, esa ahí se llama Sandra Milena Rodríguez. Sí, no, y es Carla. Ah, ok, listo. La interculturalidad tampoco la presentó. La interculturalidad como factor determinante en la escuela.